A comienzos del siglo XX, Colombia era un país dividido entre dos fuerzas políticas, liberales y conservadores. Aunque compartían el escenario democrático, sus diferencias ideológicas y sociales sembraron una rivalidad que iría mucho más allá de las urnas. En 1930, tras décadas de dominio conservador, los liberales volvieron al poder con Enrique Olaya Herrera, dando inicio a la llamada República Liberal. Con Alfonso López Pumarejo, las reformas sociales y económicas, como la ley de tierras y la ampliación de derechos laborales, despertaron grandes esperanzas, pero también fuertes resistencias conservadoras y de sectores tradicionales. El enfrentamiento político no era solo político. En el campo, la lucha por la tierra y las desigualdades sociales alimentaban la confrontación. Así, la rivalidad entre partidos se trasladaba poco a poco a la vida cotidiana de los colombianos. En 1946 llega a la presidencia Mariano Espina Pérez, del Partido Conservador. Aunque intentó conciliar con los liberales, pronto recurrió a la represión y a estados de sitio. Durante su gobierno ocurrió el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, hechos que desataron una ola de violencia sin precedentes en Colombia. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, finalmente debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. A la carga, a la carga. El Bogotazo dejó la capital destruida y miles de muertos. La violencia política se extendió como pólvora por todo el país. Desde entonces comenzó lo que se conoce como la violencia. Liberales y conservadores armaron a sus seguidores. En las zonas rurales se vivió una guerra fratricida. El odio partidista convirtió vecinos en enemigos, y la represión estatal avivó aún más el conflicto. Laureano Gómez asumió la presidencia en 1950, con un discurso autoritario y radical. Su gobierno intensificó la persecución contra los liberales, profundizando la división nacional. El país parecía encaminado a un abismo sin retorno. Porque en estos 4 años han podido comparar el gobierno de paz y convivencia que nació el 13 de junio con los gobiernos de excluyente partidismo que antes de esa fecha memorable y durante 134 años tuvo la República. El 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla tomó el poder a través de un golpe militar. El presidente Laureano Gómez estaba enfermo y debilitado. Muchos conservadores y liberales, cansados de la violencia, apoyaron la llegada del general, esperando que trayera paz y orden al país. No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, justicia para todos sin diferenciaciones. Su estilo de gobierno fue una mezcla particular. Una autoridad de corte autoritario, con rasgos populistas. Concentró el poder, limitó la prensa y reprimió opositores. Pero, al mismo tiempo, buscó ganarse el pueblo con obras públicas, programas sociales y gestos de reconciliación. A la ciudad de Cúcuta llega el señor presidente de la República con el objeto de inaugurar importantes obras públicas para el armónico desenvolvimiento de la economía seccional. Entusiasta muchedumbre espera al primer mandatario para recibirlo con los honores debidos. El colombiano ha sido hasta hoy un hombre sin techo. Y el hombre sin casa no goza nunca de la plenitud de su dignidad ciudadana. El gobierno de las Fuerzas Armadas afronta desde su iniciación con actividad y energía este grave problema nacional. Se reorganiza el Instituto de Crédito Territorial y se le dota de abundantes recursos. Y surgen los nuevos barrios y los centros de vivienda para campesinos, obreros y clase media. Nuevas construcciones ornamentan con sus líneas atrevidas las plazas de la República. El Hospital Militar es una obra modelo de la capital a la altura de las más prestigiosas instituciones del mundo. Los organismos oficiales disfrutan de modernos edificios. Se abren nuevos frentes de vías de comunicación. Los ferrocarriles nacionales renuevan su material y son objeto de una completa reorganización. El país ve realizado su sueño de muchos años con la construcción del ferrocarril del Magdalena,
que estará terminado para 1958. La maqueta de esta nueva obra representa aproximadamente lo que significa este esfuerzo trascendental. La línea férrea penetra en la selva, escala peligrosos niveles y convierte la manigua estéril en promisorios campos de trabajo. Puentes atrevidos, verdaderos modelos de audacia en la ciencia de la ingeniería, atraviesan el río Magdalena y sus afluentes principales. El ferrocarril es no solo un nuevo recurso para la economía, sino un poderoso vínculo de la unidad nacional. Colombia penetra de lleno en una etapa de prosperidad y de progreso no conocido antes. Es la patria que renace de sus cenizas desde la alborada gloriosa del 13 de junio de 1953. Uno de sus mayores legados fue la aprobación del voto femenino en 1954. Por primera vez en la historia de Colombia, las mujeres tendrían voz en las urnas. Pero el entusiasmo inicial se fue diluyendo. La censura, la represión y los escándalos de corrupción comenzaron a minar su popularidad. El 10 de mayo de 1957, un paro nacional apoyado por los liberales y conservadores obligó a Rojas Pinilla a abandonar el poder. El país entraba en una nueva etapa, la Junta Militar de Gobierno. Compatriotas, con júbilo, en la primera ocasión que se nos ofrece de aprovechar este medio para llegar hasta ellos, medio que antes nos era vedado. Les pedimos serenidad y también paciencia en estos primeros tiempos de un nuevo gobierno que está decidido a cumplir una tarea transitoria, pero que puede ser magnífica e histórica si se desarrolla con empeño y desinterés, con patriotismo y solicitando la colaboración de todos los colombianos de buena voluntad. Ante el peligro de que el país se hundiera en un conflicto interminable, liberales y conservadores decidieron unirse. En 1956 firmaron los pactos de Benidorm y Sitges, comprometiéndose a alternar el poder y a compartir los cargos públicos. Para recibir al doctor Alberto Lleras, quien viajara a España con el objeto de acordar las cláusulas finales del pacto de Sitges con el doctor Laureano Gómez, caudalosa multitud se reúne en la Plaza de San Francisco de Bogotá. Las más ilustres voces de los dos partidos tradicionales, en amplio entendimiento, expresan los anhelos de armonía nacional. En 1958 nació oficialmente el Frente Nacional. Durante 16 años, los partidos se alternarían en la presidencia y repartirían equitativamente el poder. Fue el fin de la violencia bipartidista, aunque el costo de cerrar las puertas a otros movimientos políticos y sociales. Entre los grandes desastres de esta época, uno de los más graves fue la eliminación por la lucha política primero, por la violencia y el desorden después, del tipo de autoridad arraigada a su suelo, rodeada de respeto por las condiciones mismas de quien la ejercía, responsable ante sus propias gentes, y ese funesto cambio por funcionarios de aventura o de servicio obligatorio que dejaron en el mejor de los casos arruinar el tesoro municipal y destruir la ya muy deficiente administración de los asuntos locales. Es preciso rectificar ese hierro. Y desde aquí pido a todos mis compatriotas que cuando sean llamados al servicio público no vacilen en sacrificar cualquiera otra consideración a la urgencia de restaurar en el país un gobierno que le devuelva la paz a la República. No quiero, sin adelantar consultas con quienes van a ser mis colaboradores inmediatos, definir y anticipar planes de acción que nos permitan establecer un trato diferente del que ha recibido hasta aquí la mayoría de nuestros compatriotas en cuanto hace a su seguridad, su salud,
su educación y su capacidad de prosperar. Uno a uno iremos sometiendo al Congreso los proyectos que nos permitan dar al Frente Nacional un vastísimo contenido social, aún a costa de exigir una contribución mayor a quienes han aprovechado intensamente las oportunidades de enriquecimiento y de trabajo que se presentaron en los años anteriores, cuando el café llegó al más alto nivel de precio.